Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aleluya. ¿Cómo predican? Vea el apóstol Pablo con ese llamamiento exclusivo, designado predicador, apóstol y maestro de entre los gentiles en fe y verdad. Cuando Ananías fue a bautizarlo allá en Damasco, a la calle derecha donde estaba allí ciego, él le dice: el Señor Jesús que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque has de ser testigo de las cosas que has visto y oído, y has de llevar el nombre en presencia de reyes y de los gentiles. De una vez le dijo la extensión de su ministerio. Pero hasta que él no fue enviado por una iglesia, no fue apóstol. De ahí de Damasco se fue a Arabia 3 años, allá recibió la revelación de Dios. Volvió a Damasco, testificó, se fue a Jerusalén, allá casi lo linchan. Entonces se fue a Tarso. Y cuando los hermanos que habían huido de Jerusalén a Antioquía les hablaron a los judíos y a los griegos del evangelio y se convirtieron, entonces la iglesia en Jerusalén, oyendo estas noticias, enviaron a Bernabé para que viera lo que estaba pasando. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios en las caras de los hermanos, entonces se alegró, se regocijó y les exhortó a que permaneciesen en la fe, y se fue a Tarso, la ciudad natural de Pablo, y lo trajo y predicaron todo un año e hicieron muchos discípulos. Y estando allí en Antioquía, en esa congregación, habían 5 ministros: Bernabé, Saulo, Manaén, Níger, y el otro, ¿cómo se llama? Oiga. El que se crió con Herodes. Bueno, habían 5 ministros, eran profetas y maestros. Entonces ellos, ayunando y orando, el Espíritu les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oraron por ellos, les impusieron las manos, y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Chipre, a Seleucia y a los otros lugares, y ahí comenzó el primer viaje misionero de Pablo, y de ahí en adelante es que él se llama apóstol. Ahora cualquier Juan de los Palotes se llama apóstol, y otros profetas. No, eso no es. Para ser apóstol, número 1 hay que ser enviado, y número 2 tiene que ser un perito arquitecto, porque va a poner los fundamentos y a edificar la iglesia. No puede ser un neófito, no puede ser un inflado. Es que algunos piensan que los conocimientos los constituyen ministros. El apóstol Pablo, con todos esos doctorados que tenía, dijo: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. En cambio hay algunos que porque van a un instituto, a una universidad, entonces ya se creen la última Coca-Cola del desierto. Bueno, un muchacho de esos que salió del instituto bien soplado, lo mandaron a un pueblo, a una congregación pequeña. Les dice: hermanos, yo vengo a predicarles con hermenéutica, escatología, soteriología y todo eso. Entonces se para una anciana y le dice: tranquilo, hermano, que yo tengo esas mismas enfermedades.
aire hablando de eso. Cuando la palabra de Dios es lo más sencillo. Jesucristo se caracterizó por decir grandes cosas en palabras sencillas. Dejémonos de tonterías. Vamos a predicar el Evangelio con la sencillez y la simplicidad que Él tiene, porque lo que el mundo necesita es conocer a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces, es la hora de que usted sea un escudriñador, un estudiante, aleluya, un lector asiduo de la palabra de Dios, una persona que viene al culto o viene al templo para oír la palabra de Dios, para que no le pase lo que le pasó a la esposa del pastor que mencionó el hermano, que no quería oír otra vez la carta a los romanos, pero no sabía nada de la carta a los romanos. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, es la hora. Los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No le caminaban a cualquier Juan de los Palotes que aparecía por ahí diciendo ser alguien. No, la iglesia proviene de la iglesia. La iglesia produce iglesias. Los ministros son enviados por la iglesia. Y por eso es que hay multitud de ministerios, porque como ninguna iglesia los envió, entonces ellos ponen ministerio Cristo viene, ministerio Cristo, otra cosa, ponen un poco de cosas, porque no tienen origen. No tienen origen, no, esto tiene origen. Esto nació el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto con la venida del Espíritu Santo. Y ha llegado hasta nosotros. Aleluya. ¿Dónde está el hermano Tálvaro? Muéstrame tus caminos. ¿Conoce el coro? Ay, mi mujer le dijo que se le iba a decir. El hermano lo sabe, ¿no? Sí, sí. Aleluya. El Salmo 103 dice que el Señor notificó sus caminos a Moisés y a Israel sus obras. Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Israel solo conocía las obras de Dios. Cuando Dios hacía un milagro, bailaban y hasta se echaban tierra en la cabeza. Pero cuando venía una adversidad, murmuraban: ¿por qué nos sacó Dios para matarnos aquí en este desierto? Porque no conocían a Dios, conocían sus obras. Pero Dios notificó sus caminos a Moisés. Moisés siempre supo qué hacer porque conocía los caminos de Dios. Aleluya. Muéstrame, Señor, tus caminos.